El libro de Oseas en el Antiguo Testamento es un libro profético muy fuerte. La historia de Oseas es una historia muy fuerte, muy dura. Y hay un capítulo, el capítulo 4, que Dios está reprochando, está reclamando a los sacerdotes del pueblo de Israel. Los sacerdotes en Israel estaban a cargo de dirigir al pueblo a la presencia de Dios y de enseñarle al pueblo la ley de Dios. Los sacerdotes tenían la función de que el pueblo se conecte con Dios. Los sacerdotes tenían la tarea de ser maestros del pueblo y de ser aquellos que llevan adelante las ceremonias que generan esa conexión entre Dios e Israel. ¿Estamos acá? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro y el libro de Apocalipsis nos recuerdan, entre otros, que ahora todos nosotros tenemos ese llamado. Ahora todos nosotros tenemos una función sacerdotal. Por eso es que en el Nuevo Testamento ahora hay pastores, hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas, hay líderes, hay obispos, hay diáconos, pero no vas a encontrar en el Nuevo Testamento que alguien en específico en la iglesia se le llame sacerdote. El único sacerdote en el Nuevo Testamento, nuestro sumo y más alto sacerdote, es Jesucristo, Dios mismo, quien intercede a favor nuestro directamente en la presencia del Padre. ¿Estamos acá? Entonces, muchos de los oficios sacerdotales del Antiguo Testamento, que eran para una línea de ungidos, hoy en día se traspasan, se traslapan a todos nosotros. Sin embargo, también es verdad que ciertas responsabilidades dentro de la iglesia recaen en el liderazgo de la iglesia. El Nuevo Testamento, si bien no llama sacerdotes a los líderes, sí les da funciones de directores, de dirigir al pueblo, de enseñar al pueblo, de corregir al pueblo, de Dios, a la iglesia, a la familia de Cristo. Entonces esta es una especie de dicotomía que encontramos en el Nuevo Testamento, una paradoja en el Nuevo Testamento, en el sentido de que en la iglesia de Cristo no hay más altos ni más pequeños, todos somos iguales, pero hay funciones, hay labores dentro de la iglesia. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces tú tienes, si quieres usar términos bien evangélicos, neopentecostales, modernos, tú tienes la unción sacerdotal en tu vida. No necesitas tocarle la frazada a alguien, ni que alguien bote su saco o lo que sea. Tienes el llamado, eres llamado por Dios sacerdote en su palabra, y si Dios lo dijo, Él no es mentiroso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que eres sacerdote? Que tienes acceso a la presencia misma de Dios, sin intermediarios. El único intermediario es Jesucristo, hombre. Amén. Por lo tanto, tienes también la responsabilidad de ministrar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tienes la responsabilidad de utilizar ese acceso que tienes a la presencia de Dios para estar con Él, para aprender de Él, para escuchar de Él y para enseñarle a otros, para llevar a otros a la presencia de Dios, a quienes no lo conocen. ¿Estamos acá? A quienes no conocen a Dios, tú tienes la facultad de dirigir hacia Dios. Y a los que sí conocen a Dios, tienes la facultad de decirles: juntos adoremos a Dios. Yo no soy un intermedio. Algunos dicen: el pastor tiene muñeca con Dios. Mentira, nadie tiene muñeca con Dios. El único que tiene muñeca con Dios es Jesucristo, que es Dios mismo. Los demás, todos tenemos la misma muñeca. Somos hijos. Somos hijos. Y la palabra de Dios nos dice que así como hijos somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Sí? Ahora, dentro de la iglesia sí hay líderes, hay funciones, hay pastores, hay maestros, hay apóstoles, hay evangelistas, hay profetas. Otro día vamos a hablar de qué hace cada uno de esos. Pero el punto es que dentro de la iglesia de Dios hay personas llamadas a enseñar a otros, a dirigir a otros en una cualidad especial, en una facultad especial, a capacitarse y prepararse para enseñar a otros. No todos en la iglesia son teólogos, no todos en la iglesia son maestros, no todos en la iglesia son pastores, pero todos en la iglesia son sacerdotes. ¿Estamos acá? Ok.
Retornemos entonces, Oseas capítulo 4. Dios está llamando la atención, no lo van a ver, no está, solo se los voy a leer porque se los voy a leer un versiculito nada más. Oseas es fuerte, es un libro de el que Dios realmente le jala las orejas a Israel, pero hablando de los hablándoles a los sacerdotes del pueblo y a lo mal que lo estaban haciendo, Oseas 4:6 dice: por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Mientras aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida, se regodean en su perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Dios llama a los sacerdotes de Israel en Oseas y les dice: se han multiplicado, son muchos, hay muchas personas sirviendo al pueblo. El problema es que no le están enseñando. No le están enseñando a honrar a Dios. No le están enseñando a amar a Dios. Oseas capítulo 4 versículo 6 en adelante. Y Dios dice: de tal pueblo, tal sacerdote. O como dirían los buenos cochalas, quiquillanta, igualito, ¿no ve? Dime quién es tu sacerdote, te voy a decir de qué pueblo eres. Y Dios dice: cuando los sacerdotes dejan su función de ser ministros de Dios, de ser personas que pasan tiempo en la presencia de Dios, que se empapan de la ley de Dios y que se la enseñan a otros, el pueblo perece. El pueblo muere porque no tiene conocimiento. Nos guste o no, nos cueste o no, una necesidad de la vida del creyente es el conocimiento de la palabra de Dios. Hay una ola posmodernista, no sé, lo voy a dejar ahí, en la iglesia evangélica contemporánea, de desechar el conocimiento y vivir una vida emocional, netamente emocional. Y entonces, si no te has caído, si no has sentido electricidad, si no has llorado, si no has saltado, si no has cantado, si no has ido a un retiro y a 3 encuentros, no conoces realmente a Dios. Y alguien te hace la pregunta clásica: hermano Edwin, ¿eres cristiano? Sí. ¿Qué día has hecho tu oración de fe? Y a veces no te acuerdas, o a veces no has hecho una oración de fe. ¿Han escuchado la oración de fe? Repite conmigo: Señor Jesús, en este día te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, en el nombre de Jesús, amén, amén. Listo, te vas a ir al cielo, anda y haz de tu vida un poncho. Sí, la palabra de Dios en Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero no dice si repites una fórmula. Está hablando del impacto de eso en nuestra vida. Si confiesas el señorío de Cristo, no está diciendo que recites que Cristo es el Señor, sino que tu boca tenga una confesión de fe de que Él es Señor de tu vida y de la mía. Y crees en tu corazón, y eso es más complicado, que Dios lo levantó de los muertos, que Él está vivo, que Él es real. Es una convicción profunda y genuina que solo viene por medio del Espíritu Santo en nosotros, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Que muchas veces tú vas a tener esta fe y esta convicción sin hacer una oración. No quiere decir que no estás orando, sin hacer la oración mágica, pero vas a tener una vida de oración con Dios. ¿Me están siguiendo? La fe genuina no es una fe de fórmulas. La fe genuina es una fe real, es una, valga la redundancia, es genuina. Es el creer en Jesucristo, el entregarle mi vida y el caminar con Él. Y una necesidad de ese caminar con Él es conocer su palabra. Yo puedo hacer la oración de fe sin fe y no conocer a Dios. Solamente no me quiero ir al infierno. ¿Quién se quiere ir al infierno? Ahora está prohibido hablar la palabra infierno también, ¿no ve?
O por ahí me han dicho otra cosa: mira, te está yendo mal en tus negocios, ora conmigo, ven a la iglesia y vas a ver cómo Dios te va a prosperar. Entonces yo hago una oración y nunca más conozco a Jesucristo. Y voy al encuentro, y voy al retiro, y voy a la campaña, y voy a la cruzada, y escucho algo que me sacude. Y siento la electricidad divina. Y salgo de ahí, como yo he ido a varios campamentos cuando era chango, y me acuerdo, íbamos a los campamentos, y sentíamos la presencia de Dios. Y orábamos y teníamos encuentros profundos. Y volvíamos a la universidad y el siguiente fin de semana estábamos chupando como si nada. Porque se acabó el encuentro y no teníamos fundamento. No teníamos unión real con el Señor. Necesitábamos que nuestras hormonas estén efervesciendo todo el rato por Cristo. ¿Cuántos saben que la vida no es siempre así? ¿Sí o no? Hay momentos que estás feliz, hay momentos que estás triste, hay momentos que estás emocionado, hay momentos que estás decaído. No tiene nada de malo, ojo, entre paréntesis, no tiene nada de malo estas cosas. Momentos especiales y espirituales con Dios son genuinos, son reales, ocurren, son hermosos. Hay momentos en los que el Espíritu Santo irrumpe en ti, te hace llorar, te hace reír, te hace caer. Sientes un fuego interior. Todo eso está bien, es real, no es una crítica de eso, pero no es suficiente ni es necesario. ¿Estamos acá? No es suficiente ni es necesario. ¿Qué quiere decir suficiente y necesario? No es necesario quiere decir que si nunca has experimentado algo así, no te preocupes porque no hace falta. Jesús no te lo pide, Dios no te lo pide, la Biblia no te lo pide. Y no es suficiente en el sentido que si has tenido muchas experiencias divinas y no conoces su palabra, vas a seguir a la deriva. Vas a seguir a la deriva. Por eso Dios se pasó el trabajo de inspirar hombres a lo largo de toda la historia para dejarnos una herencia. Su Biblia, su palabra. Si la vida de la fe fuera una vida netamente emocional, Dios nos dejaba una carta y se olvidaba de pasarse 2000 años inspirando a personas, revelándose a sí mismo y redactando su libro, su historia, sus mandamientos, su manual de vida. ¿Estamos acá? ¿Amén? ¿Sí? Y todo este tiempo, no sé si se acuerdan, a finales del año pasado hemos hablado mucho sobre el amor, el llamado al amor, la necesidad del amor, de ser un pueblo de amor. ¿De dónde sabemos eso? Porque su palabra nos lo dice. Y este tiempo, este mes de enero, Dios está hablando muy fuertemente que tenemos que ser un pueblo de la palabra. Tenemos que ser el pueblo de la palabra. No el pueblo de una palabra y de un conocimiento muerto. No un pueblo de memoriones. No un pueblo de religiosillos que agarran otros a bibliazos. Un pueblo de fe, pero de fe genuina, de fe profunda, de fe enraizada en el conocimiento de Dios. ¿Amén? ¿Estamos acá? ¿Amén? Y resulta que Dios les jala las orejas a los sacerdotes en el tiempo de Israel y les dice: el pueblo está pereciendo, están muriendo, van a desaparecer porque no hay quien les enseñe la palabra de Dios. Y cuando no les enseñan la palabra de Dios, el resultado es que se apartan de Dios, y cuando se apartan de Dios, desaparecen como pueblo. Y hoy en la iglesia estamos sufriendo mucho de eso. Los sacerdotes desconocen la palabra, no la enseñan en la casa. Todos, me incluyo. ¿Cuánto nos falta? Mientras más conoces la palabra de Dios, más dices: ¿cuánto me falta? Y todos los días terminamos el día y decimos: Señor, y esta es una buena costumbre que la iglesia evangélica ha olvidado y deberíamos recordar, y es el
arrepentimiento. No tiene nada de malo terminar el día y decirle: Señor, perdóname por aquellas cosas en las que me he quedado corto hoy, y gracias por tu gracia en aquellas cosas en las que te he servido. Y gracias porque en medio de eso yo sigo siendo tu hijo y esa es mi identidad. No me amas por lo que haya fallado o por lo que haya acertado, pero yo te amo a ti y por eso quiero decirte: perdóname en lo que te he fallado y gracias por aquello en lo que te he servido. El amor es de dos vueltas, ¿me entienden? El amor de Dios es inmutable, es infalible, es incuestionable. Dios te ama igual. Dios te ama por tu fe en Jesucristo. No importa que haya sido el peor día de tu vida, no importa que hayas cometido el pecado más atroz de tu vida, Dios te sigue amando. Pero la pregunta vuelve a mí: ¿yo lo amo? Y si yo lo amo, voy a sentir ese dolor en mi corazón de haber hecho eso, de haberle fallado, y le voy a decir: Señor, perdóname, aquí estoy, cámbiame, hazme nueva criatura en ti otra vez. No tiene nada que ver con nuestra identidad como hijos, eso está fundamentado en piedra, está escrito en el libro de la vida y nadie te lo va a quitar. Tiene que ver con mi caminar como hijo. Amén. ¿Estamos acá? Y no es tampoco agarrar un látigo y un mea culpa, ¿no ve? Ay, te he fallado. No, es amor del puro. Es ese amor que sientes hacia tus hijos, hacia tu pareja. Por lo menos yo siento que si hago algo que ha lastimado a mis hijos, perdóname. Papá se equivocó. No porque le deba pedir perdón en un término estricto, sino porque lo amo. Y también celebro con él sus alegrías y también le corrijo. El amor genera en mí emociones genuinas. ¿Sí? El amor genera. Y esas emociones genuinas del amor hacia Dios también están ahí. Dios, gracias. Dios, nos alegramos. Dios, perdóname. Y empezamos a caminar en Él y a cimentarnos y a fundamentarnos en su palabra, y así no perecemos. Y así no perecemos, no morimos, no desaparecemos. Seguimos siendo la iglesia de Cristo y no nos convertimos en una iglesia que lleva el rótulo de Cristo, pero que Cristo no está ahí. Y no tiene nada que ver con emociones, tiene todo que ver con fe y amor genuino. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Bueno, muchos años después de Oseas, el apóstol Pablo, ¿han escuchado hablar del apóstol Pablo? ¿Sí? El apóstol Pablo no tenía este problema. El apóstol Pablo conocía la escritura, la había estudiado y escribe muchas cartas. Y en una de sus cartas, la carta a los romanos, el apóstol Pablo empieza a escribir y la divide en dos partes, dos grandes secciones del libro de Romanos. Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo nos cuenta todo el fundamento de la fe. ¿Por qué somos justificados? ¿Por qué somos santificados? ¿Por qué somos propiciados? ¿Qué tiene que ver el sacrificio de Cristo conmigo? ¿Qué del bautismo? ¿Qué del cuerpo de Cristo? ¿Qué de la segunda venida de Cristo? Todo eso nos cuenta en los capítulos 1 al 11 de Romanos. Y ingresa al capítulo 12 el apóstol Pablo y entra a la sección práctica. Y de hecho esto es bien común en las cartas de Pablo, no en todas, pero en varias de sus cartas empieza dándonos la enseñanza y luego pasa a la práctica. Y Romanos 12:1 comienza diciendo: por lo tanto, por las misericordias de Dios les ruego a ustedes. Por lo tanto, ¿por qué? Por lo tanto, por todo lo que he hablado en los 11 anteriores capítulos. Ahora que conocen a Dios, que saben quién es Él, lo que ha hecho por ustedes y quiénes son ustedes en Él, ahora les pido esto, dice Pablo. Y comienza el capítulo 12 hablando de algo que repetimos muchas veces: que no nos amoldemos al mundo y que más bien renovemos nuestra mente para obedecer a Dios. Y avanza el capítulo 12 y llegamos al versículo 9 en adelante, donde él empieza a desglosar de una manera muy práctica la vida del cristiano. Y esto es lo que les quiero dejar esta noche.
Porque estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de que el pueblo de Dios, ustedes los sacerdotes de Cristo, deben estar cimentados en su palabra. Deben vivir conforme a su palabra y dirigir a otros a su palabra. Amén. Un poquito antes les dije, el apóstol Pablo nos habla en este mismo capítulo 12 de Romanos y nos dice que le demos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, que es nuestro culto racional, y luego dice básicamente un resumen de los siguientes 6 versículos, que cualquier don que Dios te ha dado lo utilices. Lo que sea que en lo que eres bueno, eso ponga al servicio de Dios, ¿ya? Y te dice también, no te creas mucha cosa si tu don es más brillante que el del otro, porque para Dios todos los dones son iguales. El que toca en la alabanza es tan importante y tan igual que el que está detrás de las cámaras. El que tiene un don, que lo utilice como parte de un solo cuerpo. Y entonces termina ahí, y empieza a darnos la parte práctica, cómo vivimos los cristianos. Y lo que quisiera hacer ahora es leerlo, y lo leamos como un espejo, ¿les parece? Y vamos viendo si resuena con nosotros. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Bueno, para los que nos están viendo, me estoy poniendo halconcito porque he estornudado, ¿ya? Así no se van a enojar después con el pastor. Ok. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Pablo entra con esto a enmarcar la vida del cristiano. Hijos de Dios, esa es una palabra fuerte. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. ¿Cómo es el amor sincero? El amor sincero es un amor que aborrece el mal y se aferra al bien. Es totalmente contrario al concepto de amor que hoy nos venden las telenovelas. Cuando Juana Luz Clara María está enamorada de dos, de Daniel Eduardo y Juan Alberto, y entonces, porque los ama a los dos, juega con ambos, porque no puede escoger cuál amor es más fuerte. Eso no es amor. El amor sincero aborrece el mal y se aferra al bien. ¿Estamos acá? Está mal. No puede tener compatibilidad conmigo. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y aquí está hablando a la iglesia, cristianos, ámense unos a otros. Y hemos dicho, lo vamos a leer como un espejo. Amo a mis hermanos. Amo a mis hermanos. Es triste ver en las redes sociales la sarta de sandeces que salen de las bocas de los cristianos hacia los cristianos. Papás, ¿cómo te encanta cuando tus hijos se pelean y se insultan? A ver, levante la mano el papá que dice, yo me encanta, yo pongo mi video y empiezo a filmar la sacada de mugre de mis hijos. Como papás anhelamos que nuestros hijos se lleven bien y sabemos que son diferentes. Son diferentes, uno es más emocional, el otro es más intelectual, uno es más físico, el otro es más didáctico. Son diferentes, los amamos por igual. Y nos duele que se peleen. ¿Y cuántos cristianos en las redes sociales están normalizando barbaridades? Sin respetarse ni honrarse los unos a los otros. Y aquí le está hablando a la iglesia. Ama a tu hermano. Hónrense los unos a los otros. Y en la vida de pareja. Lo siento, pero nos toca honrarnos los unos a los otros. Y lo que está mal y se acabó. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Si estás llevando una vida de pareja que deshonra a Dios, no importa cómo la pintes, no la estás llevando conforme a lo que Dios quiere. ¿Amamos a Dios?
amamos a Dios, nos toca honrarle a Él primero. Y en toda relación, en mi trabajo, el cristiano es el que más permisos pide, el que siempre llega tarde y hace todo a medias. Bueno, vamos a llegar a eso. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. No dejen de ser diligentes, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Servimos a Dios con fervor? ¿Nos apasiona la obra de Dios? Decimos, ¿yo en qué puedo servir? Señor, ¿qué dones me has dado? ¿Cómo te puedo ayudar? Parte del caminar con Dios es servirle a Él con fervor. ¿Y ese fervor quién lo da? El Espíritu. Porque les cuento una cosa. Jonathan en su carne tiene altos y tiene bajos, tiene domingos o sábados ahora que no quiere venir. Estoy cansado a veces. A veces prefiero jugar PlayStation. Pero Dios está primero. Hay momentos en los que quieres venir y quieres estar aquí, esperas todo el día que llegue el momento de estar en la iglesia. Hay días en los que no quieres saber. Pero ¿de qué se trata? ¿De quién se trata el fervor que da? El Espíritu mismo en nosotros, el Espíritu mismo en mí, el Espíritu mismo en ti, el Espíritu Santo que tienes en ti, que te apasiona por Dios y te dice, esto es de la carne, esto es del Espíritu, vamos adelante. ¿Estamos acá? Amén. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Ayuden a los hermanos necesitados. Sean generosos. Como iglesia hemos hecho un principio de vida desde el principio de vivir una vida de generosidad. No por un evangelio de la prosperidad de que si tú das tu diezmo Dios te va a devolver el 100 por 1, porque eso no es lo que la palabra de Dios dice. Sino porque mi Dios ha sido generoso conmigo. Y eso lo puede decir cada uno de ustedes. Mi Dios ha sido generoso conmigo, estoy vivo. Dios me ama, tengo esperanza, tengo fe, tengo techo, tengo comida, tengo ropa. Tengo a alguien que me ama. No estoy solo. Porque Dios ha sido generoso conmigo. Yo vivo una vida de gratitud y soy generoso hacia los otros. Y nuestra iglesia como institución es generosa. Pero la pregunta vuelve hacia ustedes, sacerdotes del Altísimo. ¿Vivimos una vida de ayuda al hermano en necesidad? ¿Nos preocupamos por el hermano en necesidad? ¿Le amamos? Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Esa la dejamos ahí, ¿no? Creo que es bastante. Se explica sola. Y me incluyo yo mismo. Les hablo hace rato del arrepentimiento, ¿no ve? Revisemos nuestros Facebooks. Mi Facebook bendice al que me persigue. ¿Tu Facebook bendice al que te persigue? Digo el Facebook porque ahora las redes sociales nos han puesto en evidencia, ¿no? ¿Sí? Bendigan a quienes nos persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Una palabra que está de moda en el siglo XXI. Sean empáticos. ¿Pueden decir conmigo? ¿Empatía? Fuerte, a ver, como si estuvieran con barbijo y tendrían que hablar por encima del barbijo. Empatía. Empatía. La empatía es una cualidad del cristiano. ¿Sabes qué? Si alguien está feliz y tiene un logro, no se lo agríes, no se lo alimones, celebra con él. Y si alguien está triste, consolale, amale, escuchale. No quiere decir aprobarle todo lo que hace. Acuérdense, aborrezcan el mal. Pero eso no quiere decir que no pueda ser empático con el dolor y la alegría ajena. Amén. ¿Estamos acá? Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. No paguen a nadie mal
por mal. ¿Cómo estamos en el departamento de venganza? Le voy a quitar hasta el último centavo. Y cuando se le caigan los centavos voy a hacer que venga alguien y le quite hasta el último cabello. Y luego le voy a sacar foto y la voy a publicar. Vamos viendo la secuencia. Amen al enemigo, bendigan al que los persigue, no maldigan, no paguen mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Dios es sabio, ¿no? Si es posible en cuanto dependa de ustedes, porque no es posible, ¿verdad? Hay gente que no te quiere porque no te quiere, ¿sí? Mauricio es muy alto, el Edu es muy camba, la Pau es muy choca, el Harold tiene mucha sonrisa, entonces no los quieren, les cae mal y no pueden hacer nada. No, él no va a querer estar en paz contigo, pero sabes que tú puedes estar en paz con esa persona. Tú puedes estar en paz en tu corazón. Tú puedes no odiar, tú puedes perdonar. No tomen venganza, hermanos míos, y no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí se quedan muchos, ¿no? Les encanta Romanos 12, 19. Mira la venganza, dice el Señor, le va a caer un rayo del cielo. Pero continúa y dice: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Dios hará justicia a su manera y a su tiempo. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios Él no hizo justicia conmigo ni contigo. Gracias a Dios Él no hizo justicia ni conmigo ni contigo. Fuimos merecedores de su gracia y su misericordia. Y ese que te cae mal, al que quieres que le caiga el martillo de Thor sobre la cabeza, merece la misma gracia y misericordia que tú y yo. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y termina con esto: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Ahora fuerte, ¿puedes decir conmigo? No me vencerá el mal, venceré el mal con el bien. Si somos sacerdotes de Jesucristo, si somos hijos suyos, lo vamos a ver al estar cimentados en su palabra y al obedecerla. La palabra de Dios es contraintuitiva, va en contra de mi carne. Mi carne quiere venganza, mi carne quiere revancha, mi carne está llena de odio, mi carne está llena de rencor, mi carne es egoísta, mi carne no tiene empatía. Pero el Espíritu de Dios en mí perdona, ama, honra y es empático. Amén. Mi carne es flojita, el Espíritu de Dios sirve con fervor. Y esa es la lucha que tenemos todos los días como hijos de Dios: vivir en el Espíritu y no en la carne. Pero cuando empecemos a andar en el Espíritu y no en la carne, entonces vamos a ver que el pueblo de Dios no perece, sino que crece. Y cerramos entonces el círculo. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, decía Oseas. Y decía: de tal sacerdote tal pueblo, o de tal pueblo tal sacerdote. Y es verdad hoy. Si la iglesia sigue enseñando un evangelio egocéntrico, un evangelio antropocéntrico, quiere decir centrado en el humano, centrado en la tierra, centrado en vivir el momento, la iglesia va a empezar y se va a seguir descarriando del camino de Dios. Si la iglesia busca encontrar a Dios en puro emocionalismo, en puros sentimientos y emociones, la iglesia va a tener una relación adolescente con Dios.
Como parejita adolescente, ¿no ve? Me he peleado, la he terminado, no lo quiero volver a ver, pastor. Ya, tranquilo, ya va a pasar, no te preocupes. Y el domingo, no te habías peleado que es malo, que es un ogro, que es Shrek mezclado con Skeletor. No. Ahora es mi príncipe valiente. Y termina el culto y se salen cada uno por su lado. ¿No ve qué ha pasado? No me agarró mi mano. Se ha vuelto Skeletor otra vez. Si vivimos de emociones, tenemos una relación adolescente con Dios. Pero Dios nos ha llamado a ser adultos espirituales, a tener una relación genuina con Él, fundamentada en su palabra y en el fervor de su espíritu. ¿Amén? Eso significa no dejarnos vencer por el mal, al contrario, vencer el mal con el bien. Les invito a leer la palabra de Dios y a apropiarla. Y a reconocer lo que es mi carne y lo que es el espíritu. Y cuando identifico que es mi carne obrando, arrepentirme. Perdón, Señor, voy a corregir el camino. Perdón, Señor, voy a borrar ese post. Perdón, Señor, porque sí se merece que yo lo odie, pero tú me has dicho que lo ame. Y en ti lo voy a perdonar. Y voy a estar en paz. Y no le voy a pagar mal por mal, voy a vencer con el bien el mal. Y voy a ser generoso y voy a amar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en ti confío, no en mí ni en el mundo que me rodea. Amén. ¿Nos ponemos de pie? ¿Saben? Es fundamental entender la magnitud del amor de Dios. Dios nos ama inmensa, profunda y eternamente. Su amor no es condicional. Pero volvemos a la pregunta de hace un rato. ¿Yo le amo a Él? Su amor genera amor en mí. Su amor es probado en la cruz, con la vida misma de su Hijo, con el Hijo mismo que escogió ir por mí y con el Espíritu Santo que viene y me revela y me regenera. El amor de Dios es inmutable, es incuestionable, lo conozco. Ahora, ¿cuánto me enamoro yo de Él? Para enamorarnos de Él necesitamos conocerlo a Él. Y para conocerlo a Él necesitamos pasar tiempo en su presencia, con su Espíritu, en oración. Pero necesitamos conocer su palabra. Necesitamos conocer su palabra. Necesitamos leer su palabra. Sus evangelios, la historia de su manifestación de amor en la tierra en Jesucristo. Las epístolas del Nuevo Testamento. Nuestra herencia como cristianos. Necesitamos vivirla y ministrarla a otros. Y de verdad les invito a que lo hagamos. En la casa, en nuestro tiempo a solas, donde sea que estemos. Y que le digamos: Señor, hoy te he fallado otra vez. Hay momentos hoy en los que mis pensamientos no han sido tus pensamientos, que mis acciones no han reflejado tu amor. Hay momentos que el enojo me ha vencido, que el cansancio me ha ganado, que la desesperanza se ha apoderado de mí. Hay momentos en los que he sido egoísta. Hay momentos en los que he sido torpe. Y te pido perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos los momentos que día a día nos apartamos de ti y nos quedamos cortos. Y también te doy gracias, Señor, porque hay momentos hoy en los que he visto tu Espíritu Santo a través de mí, en los que tu sabiduría ha fluido por mis labios, tu amor me ha inundado y he podido ver con tus ojos, Señor, en los que he escuchado tu voz hablándome.
Hay momentos en los que he visto tu dulzura en la risa de mis hijos, en los que he sentido tu amor, Señor, en el rostro de mi esposa. Hay momentos en los que he visto un hijo tuyo en la calle en necesidad y mi corazón se ha quebrado, sabiendo cuánto tú lo amas y sufres al verlo así. Gracias por aquellos momentos en los que estoy en sintonía contigo y puedo fluir en ti. Gracias por los recursos que nos das para fluir contigo y por tu paciencia en las veces que nos equivocamos. Señor, que nos empapemos de tu palabra, que tu iglesia no perezca por falta de conocimiento, sino que tu iglesia esté firme en la roca, y que tú nos compares con el hombre sabio que escuchó tus palabras y las puso en práctica. Y vinieron los vientos y los truenos y nada lo movió de ti, Señor. Padre, gracias por tu misericordia y tu perdón, por el don del arrepentimiento que nos das, que nos permites pedirte perdón. Y gracias por tu gracia, que aún en nuestros momentos más bajos no nos suelta ni nos abandona, sino que nos levanta y nos recoge y nos dice: aquí estoy, eres mi hijo, seguimos adelante. Que el entender la magnitud de tu amor haga que nos enamoremos de ti y que ese amor fluya a través de nosotros para vivir una vida que te agrade, de perdón, de amor, de misericordia, de compasión, de generosidad, de diligencia y de fervor, Señor. Que aborrezcamos el mal y nos aferremos al bien, que nuestro amor sea sincero y no fingido, y que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Llámese cultura, entorno, lo que sea, Señor, tentación. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy Diana, soy parte del directorio de Génesis Cochabamba y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Génesis Cochabamba, donde podrás disfrutar de todo nuestro contenido.